John Mitchell estaba sentado en su pequeño apartamento mirando la pantalla brillante de su vieja computadora. Sus dedos se cernían sobre el teclado pero no podía escribir, las facturas se acumulaban y no tenía idea de cómo pagarlas, el trabajo era escaso y sus ahorros se estaban agotando rápidamente. Siempre se había enorgullecido de ser un solucionador de problemas, pero hoy no tenía solución. El silencio en la habitación era denso, su apartamento estaba tranquilo, el único sonido provenía del zumbido del viejo refrigerador. Se recostó en su silla con los ojos cerrados tratando de concentrarse, justo cuando pensó que las cosas no podían empeorar. Una notificación de correo electrónico apareció en su pantalla. El asunto decía oportunidad exclusiva para humanos excepcionales. John frunció el ceño escéptico, no recordaba haberse registrado para algo como esto, pero la curiosidad pudo más que él, hizo clic en el mensaje. El correo electrónico era breve, pero fue suficiente para llamar su atención. Estimado John Mitchell, hemos estado monitoreando sus habilidades durante algún tiempo, creemos que es un candidato ideal para un programa exclusivo que no solo asegurará su futuro financiero, sino que también cambiará el curso de la historia humana. Por favor, contáctenos lo antes posible para discutir esta oportunidad en detalle. John miró las palabras por un largo momento, su corazón comenzó a acelerarse. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo sabían su nombre? No se sentía como una persona excepcional, solo un tipo común y corriente luchando por salir adelante, pero esta oferta era diferente, se sentía extraña, casi irreal. En contra de su mejor juicio, decidió responder, escribió una respuesta simple: estoy interesado, por favor explique más. En unos minutos, apareció una respuesta en su pantalla. Gracias por su interés, tenemos un proyecto especial, creemos que será perfecto para usted. Encuéntrenos en las coordenadas a continuación, habrá un transporte esperándolo, le prometemos que su participación cambiará su vida. Los dedos de John temblaron mientras miraba las extrañas coordenadas en la pantalla. No sabía si debería sentirse emocionado o aterrorizado, pero al final su curiosidad ganó. La promesa de una vida mejor era demasiado tentadora. Con una respiración profunda, decidió irse. Rápidamente empacó una maleta, agarró su identificación y salió por la puerta. La ciudad estaba oscura y las calles estaban casi vacías a excepción de unos pocos rezagados nocturnos. John caminó rápidamente, su mente corría con preguntas: ¿a dónde iba? ¿Quiénes eran estas personas y por qué él? Las coordenadas lo llevaron a una parte tranquila y casi desierta de la ciudad. En las afueras las luces de la calle parpadeaban mientras caminaba por el estrecho callejón. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal, pero había llegado tan lejos que no podía dar marcha atrás. Ahora de repente una luz brillante destelló frente a él. Un elegante vehículo plateado apareció de la nada, casi como si se hubiera materializado de la nada. La puerta se abrió automáticamente revelando una figura dentro esperándolo. La persona dentro vestía un traje oscuro con la cara oculta. Detrás de un par de gafas reflectantes, John Mitchell, una voz preguntó suave y tranquila. Sí, John, respondió su voz temblorosa. Entra. La voz dijo: tenemos mucho que discutir. John dudó por un momento, sus instintos le gritaban que se diera la vuelta y se fuera, pero el pensamiento de sus facturas crecientes y la posibilidad de una vida mejor ganaron su miedo. Entró. El interior del vehículo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Los asientos eran suaves, el aire olía limpio y las paredes brillaban con un extraño brillo iridiscente. La persona en el asiento delantero nunca se giró para mirarlo, sino que habló como si ya supiera todo sobre él. Hemos estado siguiendo tu trabajo durante algún tiempo, John. La voz continuó: has hecho cosas nadie más lo ha hecho, has diseñado sistemas que han hecho la vida más fácil para muchos, pero lo que necesitamos de ti es algo más, algo que cambiará todo. John frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que tus habilidades son valiosas? Dijo la voz. Pero lo que realmente necesitamos es algo que no se puede encontrar en la mayoría de las personas. Necesitamos tu genética, específicamente tu ADN. John parpadeó confundido. ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres con mi ADN? Suspiró la voz: no se trata solo de tu trabajo, se trata de tu potencial, lo que estamos ofreciendo. Tienes la oportunidad de contribuir a un proyecto que moldeará el futuro de la humanidad y otras especies. Esta es tu oportunidad de formar parte de algo mucho más grande. El corazón de John se aceleró. No lo entendía. Era demasiado extraño, pero había algo en la forma en que la voz hablaba, tan tranquila, tan segura, que lo hizo sentir asustado e intrigado. Esta no era una oportunidad común. Te proporcionaremos todo lo que necesitas: dinero, poder, influencia. Serás parte de un grupo selecto que nos ayudará a salvar nuestra especie y crear un mundo nuevo. John tragó saliva. y todo lo que tengo que hacer es darte mi ADN. Sí, la voz confirmó. Pero hay una cosa más que debes saber. Se te pedirá que participes en un programa que requiere tu participación personal. No es algo de lo que puedas alejarte. La mente de John se aceleró, pero antes de que pudiera decir algo más, el vehículo comenzó a moverse.
Las luces de la ciudad se difuminaron más allá de la ventana y fue llevado a lo desconocido. Llegando a la instalación alienígena, el corazón de John latía con fuerza mientras el vehículo plateado del sueño aceleraba a través de la noche. Las luces de la ciudad se difuminaron en las ventanas y el mundo exterior pareció desvanecerse. No tenía idea de a dónde iba. Solo que había aceptado algo que se sentía más grande que cualquier cosa que alguna vez hubiera imaginado. Las palabras "serás parte de algo más grande" resonaron en su mente, y con cada minuto que pasaba comenzó a preguntarse si había cometido un error. La extraña voz que lo había guiado antes permaneció en silencio, pero John no podía dejar de pensar en lo que había escuchado: ADN, participación personal. ¿Qué tipo de proyecto requería la genética de alguien y por qué su ADN era tan importante? Su mente se llenó de preguntas, pero no había respuesta, solo silencio. El vehículo continuó deslizándose por las calles oscuras. Eventualmente las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse, los brillantes letreros de neón y las calles abarrotadas fueron reemplazadas por largos tramos de carretera vacía. Cuanto más conducían, más aislado se sentía JN el mundo afuera. Las ventanas se estaba volviendo cada vez más desconocido. El vehículo finalmente disminuyó la velocidad mientras se acercaban a un área remota. John apenas podía ver nada a través de las ventanas polarizadas. Lo único visible era una gran estructura oscura, elevándose frente a él, rodeada de vallas altas y luces que parpadeaban rítmicamente mientras el vehículo giraba hacia una entrada oculta. John sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esto no era lo que había imaginado. El vehículo se detuvo frente al edificio que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Era enorme, con paredes de metal lisas que parecían brillar bajo las luces. La entrada estaba custodiada por extrañas figuras imponentes vestidas con uniformes oscuros. Sus rostros, ocultos detrás de elegantes cascos, parecían casi humanos, pero había algo extraño en ellos, algo inquietante. La puerta del vehículo se abrió con un suave silbido y John salió. Respiró profundamente tratando de calmar sus nervios. El aire era frío y fresco, pero se sentía pesado, con algo que no podía identificar. Las extrañas figuras se acercaron a él sin decir una palabra, haciéndole señas para que lo siguiera. «Ven con nosotros», dijo uno de ellos con una voz robótica profunda. John no tuvo más remedio que obedecer. Siguió a las figuras mientras lo llevaban al interior del edificio. La atmósfera era aún más extraña. Las paredes estaban alineadas con paneles brillantes que parpadeaban en diferentes colores. El aire olía a estéril como un hospital, pero había un zumbido subyacente de energía que hacía que el lugar se sintiera vivo. Se sentía como entrar en otro mundo. El pasillo por el que caminaron era largo y estrecho, y el sonido de sus pasos resonó a su alrededor. La mente de John estaba acelerada. Este lugar no se parecía a nada que hubiera visto antes. Las paredes parecían latir como si el edificio en sí estuviera vivo. Se preguntó de nuevo con qué tipo de personas o criaturas estaba tratando. Cuando llegaron al final del pasillo, las puertas se abrieron a una gran cámara que estaba llena de tecnología avanzada, monitores, tubos y máquinas extrañas que John ni siquiera podía comenzar a entender. En el centro de la habitación estaba una mujer alienígena alta, su piel de un azul plateado brillante, sus ojos brillaban suavemente en la tenue luz. Parecía algo así como si saliera de un sueño o una pesadilla. Era hermosa de una manera de otro mundo, pero había algo en ella que hizo que John se sintiera incómodo. Lo miró con una mirada calculadora y tranquila, como si ya hubiera decidido su destino antes de que entrara en la habitación. «Bienvenido, John Mitchell», dijo con una voz suave pero de alguna manera fría. «Soy Mary y superviso el programa al que aceptaste unirte». JN sintió que se le apretaba el estómago. «¿Qué es este lugar? ¿Qué quieres de mí?». Ner inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos brillantes nunca dejaron su rostro. «Esta es la instalación donde llevamos a cabo nuestro programa. Estás aquí porque eres valioso para nosotros. Tu ADN tiene la clave para crear un nuevo futuro». La confusión de John solo se profundizó. «¿Qué quieres decir con cuál es el programa?». Se acercó y John instintivamente dio un paso atrás. «El programa es simple. Estamos creando una nueva generación, una nueva raza de vida, combinando los mejores rasgos de humanos y extraterrestres. Tú, John Mitchell, has sido elegido para ayudarnos a lograr eso. Tu genética es vital para nuestro éxito». JN tragó saliva. «¿Pero por qué yo? Soy solo un tipo normal. Debe haber alguien más que esté más calificado». Ner sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era fría, calculadora. «Eres más de lo que crees. Tu potencial, tu fuerza, tus genes son exactamente lo que necesitamos. No hay nadie como tú». John sintió un escalofrío recorrer su columna. Siempre se había sentido ordinario, solo otro hombre luchando por salir adelante, pero ahora en este extraño lugar, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Vas a ser parte de algo mucho más grande que tú mismo». Nar continuó, su voz se volvió más suave. «Esta es tu oportunidad de dejar un legado para ser recordado por siglos». John abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. No estaba seguro de si debería sentirse honrado o aterrorizado. No tenía idea de a qué tipo de legado conduciría esto.
Nar se volvió hacia la gran máquina en el centro de la habitación. El procedimiento comenzará pronto, no te preocupes. John, tendrás todo lo que necesitas para tener éxito, solo sigue el programa y serás recompensado. Más allá de tus sueños más salvajes. John no sabía qué decir, se sentía atrapado como un peón en un juego que no entendía. Miró alrededor de la habitación, su mente acelerada. Esta no era la oportunidad que había imaginado, esta no era una oportunidad para ganar dinero o ganar poder, era algo más oscuro, algo de lo que no estaba seguro de poder escapar. Mientras Nar se alejaba señalando el inicio del procedimiento, John se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Fuera lo que fuese este programa, era demasiado tarde para echarse atrás. Y lo que fuese que estaba a punto de hacerlo cambiaría quizás para siempre el impactante requisito. John se sentó en una estéril habitación blanca, su corazón se aceleró, la puerta se había cerrado detrás de él con un suave siseo, y ahora estaba solo esperando, no sabía qué esperar a continuación, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. La mujer alienígena Nari había dicho que el procedimiento comenzaría pronto, pero no le había explicado lo que eso significaba, qué tipo de procedimiento era. ¿Realmente lo que estaba pasando? Sus pensamientos corrían en todas direcciones. La habitación estaba fría, las paredes lisas y relucientes como el metal, había máquinas extrañas alineadas a cada lado parpadeando con luces y suaves sonidos de desgaste. El suelo debajo de él se sentía fresco contra sus pies y el silencio en la habitación lo hizo sentir aún más incómodo. No podía quitarse la sensación de que lo estaban lavando, era demasiado silencioso, demasiado perfecto. Mientras estaba sentado allí, no pudo evitar pensar en cómo todo había sucedido tan rápido: el correo electrónico, el vehículo, la instalación y ahora el programa que tenía. Vino aquí buscando una manera de cambiar su vida para escapar del ciclo interminable de facturas y deudas. Pero ahora todo se sentía mal, era parte de algo más grande que él mismo, pero no estaba seguro de entender lo que eso significaba. La puerta se abrió sin previo aviso, rompiendo sus pensamientos. Una figura alta entró en la habitación y John se puso de pie rápidamente, instintivamente. Era otro extraterrestre similar a Nari, pero con características diferentes. Este tenía ojos negros oscuros que parecían brillar con una luz antinatural, vestía un uniforme similar al de Nar, y caminó hacia él sin decir una palabra. Su presencia hizo que la habitación se sintiera aún más fría y distante. John Mitchell, el extraterrestre, dijo con voz suave pero aguda. ¿Estás listo para comenzar? John tragó saliva con fuerza, sintiendo un nudo en el estómago. No estaba seguro de si estaba listo para algo, pero asintió lentamente. Estoy listo, pero ¿qué es este procedimiento? ¿Qué está pasando realmente aquí? El extraterrestre lo estudió por un momento antes de responder. Has sido elegido porque tu genética es única. Estamos creando un nuevo tipo de vida que combina lo mejor de los humanos y los extraterrestres, pero hay algo más que debes entender. John frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Pensé que solo necesitabas mi ADN. El extraterrestre se acercó un paso más. Sus ojos fríos nunca dejaron su rostro. Necesitamos tu ADN, pero no es solo una simple donación. Se te pedirá que te aparees con una de nuestras hembras. Debes producir descendencia para el programa. John sintió que su corazón saltaba un latido. Parpadeó. No estaba seguro de haberla escuchado correctamente. McKewi, ¿qué? No entiendo. La expresión del extraterrestre no cambió. Te aparearás con una hembra alienígena. Esta es una parte crucial del programa. Tu ADN combinado con el nuestro creará una nueva generación. Una especie más fuerte y avanzada. La mente de John dio vueltas. El shock de sus palabras lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Aparearse con un extraterrestre. Esto no era para lo que se había inscrito. Le habían dicho que estaba ayudando con algún tipo de proyecto, pero esto era algo más. Abrió la boca para protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No tienes elección. John, el extraterrestre continuó. Ya aceptaste participar. No te irás hasta que se complete el programa. John sintió que la habitación se cerraba sobre él. No le habían dicho nada sobre esto. Le habían prometido dinero, poder y una oportunidad de cambiar su vida, pero no esto. No un apareamiento forzado con una hembra extraterrestre. Su mente se levantó tratando de pensar en una salida, pero la verdad lo golpeó con fuerza. No había escapatoria ahora. ¿Por qué yo? Se las arregló para preguntar. ¿Por qué tengo que hacer esto? Debe haber alguien más calificado. La extraterrestre inclinó la cabeza ligeramente. Sus ojos negros se entrecerraron. Fuiste elegido por tu genética. John, tus rasgos únicos te hacen el candidato perfecto para esta parte del programa. Nadie más es tan adecuado para esto como tú. John respiró profundamente tratando de estabilizarse. Tenía que pensar que tenía que encontrar una salida, pero mientras miraba alrededor de la fría habitación estéril, se dio cuenta de que no iba a ser fácil. Lo habían traído aquí contra su voluntad y ahora parecía que no había vuelta atrás. La puerta se abrió de nuevo y esta vez Nar entró. Caminó hacia él lentamente, sus movimientos eran gráciles pero deliberados.
Se detuvo frente a él y lo estudió con esos ojos brillantes. Sé que esto es mucho para procesar, dijo suavemente, pero debes entender, John, esto es para el futuro. Eres parte de algo que dará forma al futuro de los humanos y los extraterrestres. Estás haciendo algo que nadie más ha podido hacer. Estás contribuyendo a la supervivencia de nuestra especie y a la creación de un nuevo mundo. JN sintió que una ola de frustración lo invadía. No me inscribí para esto, pensé que solo estaba ayudando con un proyecto. No esto, no quiero hacer esto. La expresión de Nar no cambió. No tienes elección. El programa ya comenzó. El procedimiento procederá según lo planeado. La mente de John se aceleró. No podía echarse atrás ahora que lo habían traído aquí y ahora estaba atrapado en esta pesadilla. Su corazón martilleaba en su pecho cuando la realidad de la situación se hundió. Tenía que aparearse con una hembra alienígena. No había forma de evitarlo. La mujer alienígena dio un paso adelante, tendiéndole la mano. Ven conmigo, John, tu compañero te está esperando. John no se movió, su cuerpo estaba congelado en el lugar, no sabía qué hacer, qué pensar, había pensado que esta iba a ser una oportunidad, pero ahora se sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla sin salida. La puerta detrás de él se cerró y no le quedó más opción que seguir, obligado a tomar una decisión. John se quedó congelado en la habitación estéril mirando a Nar, y a la mujer alienígena que acababa de entrar en su mente estaba corriendo, pero su cuerpo se sentía como si estuviera paralizado. Las palabras que le habían dicho resonaron en su cabeza como un ritmo de tambor. Te encontrarás con una mujer extraterrestre. No había esperado esto ni en 1.000.000 de años cuando recibió ese misterioso correo electrónico cuando subió al vehículo y siguió a los extraños extraterrestres hasta aquí. Pensó que iba a participar en algún tipo de proyecto científico. Nada como esto hacer con un extraterrestre. Sus pensamientos se arremolinaban chocando entre sí. Estaba siendo forzado a algo que parecía una elección imposible. Una parte oscura de él quería gritar para correr a derribar las paredes de esta instalación y escapar, pero otra parte, una parte racional ansiosa, sabía que no había salida. Estaba aquí, y no tenía idea de cómo volver a la vida que había conocido. La voz de Nar rompió sus pensamientos. John, debes entender que esto es por el bien mayor. Estás aquí para ayudarnos a crear un nuevo futuro. La supervivencia de nuestra especie depende de ti. John no podía mirarla. La expresión fría y calculada en su rostro lo hizo sentir como si fuera una mera herramienta para ellos. Él era solo un medio para un fin, y no tenía voz en el asunto. Siempre se había enorgullecido de su libertad, su capacidad para tomar sus propias decisiones, pero ahora que esa libertad había sido despojada, la mujer alienígena, parada a su lado, Narri, habló de nuevo. Te aparearás conmigo, este es el procedimiento, no hay alternativas. John se giró para mirarla, su mente luchaba por darle sentido a la situación. Ella no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era alta, con una piel que brillaba como metal líquido, y sus rasgos eran afilados, casi regios. Sus ojos eran de un violeta profundo y brillante, y su voz era suave, casi hipnótica. Pero a pesar de su belleza, John no pudo escapar de la sensación de inquietud que lo invadió. No solo le estaban pidiendo que participara en un proyecto, lo estaban utilizando. Tragó saliva con fuerza. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Solo soy un tipo común. ¿Qué me hace tan especial? Los ojos de Nar se suavizaron, aunque su tono se mantuvo firme. Eres más que ordinario, John. Tu genética es única. Hemos estudiado tu ADN, y creemos que tiene la clave para crear una nueva raza de vida, una especie más fuerte y avanzada. Eres el candidato perfecto. John negó con la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Una nueva raza de vida, sonaba como algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero esto no era ficción, esto era real. Podía sentir el peso de la decisión presionándolo. No importaba cuánto intentara escapar de él, no podía ignorar la verdad. Él estaba aquí y era parte de algo mucho más grande que él mismo. No quiero hacer esto, dijo finalmente John con voz temblorosa. No me inscribí para esto. Pensé que solo estaba ayudando con un proyecto científico. Pensé que me iban a pagar, tal vez ganar algo de influencia, pero esto no es lo que imaginé. No quiero ser parte de esto. La mirada de Nar permaneció firme. No tienes elección, John, ya eres parte de esto. Aceptaste cuando te inscribiste, y ahora el procedimiento debe continuar. Necesitamos que produzcas descendencia con nuestra especie para asegurar nuestro futuro. Las palabras se sintieron como una bofetada en la cara de John. Había aceptado algo, sí, pero no sabía qué sería ese algo. Me mintieron. La ira dentro de él ardía. Lo habían usado, engañado para venir aquí con falsas promesas, y ahora le estaban pidiendo que tomara una decisión, una que se sentía más como una demanda. ¿Por qué no puedes usar a otra persona?, dijo John con su voz cada vez más desesperada. Tiene que haber otros humanos. ¿Por qué yo? La mujer alienígena se acercó a él, sus ojos violetas se entrecerraron ligeramente. Hay otros, pero ninguno de ellos posee lo que tú. Tu genética es rara, John. Son la clave del éxito del programa. No hay nadie más que pueda hacer lo que tú puedes. John respiró profundamente. Su mente daba vueltas. Su cuerpo se sentía tenso y sus manos se apretaron en puños a sus costados. Lo estaban empujando hacia una esquina sin forma de escapar.
No tenía control. Era solo un peón en su juego. Miró a Nar. ¿Qué pasa si me niego? ¿Qué me harás? La expresión de Nar no cambió. Negarse no es una opción. Ya eres parte del programa. Ahora no puedes dar marcha atrás. Jon sintió una ola de pavor que lo invadía. Allí estaba de nuevo la fría e insensible certeza de que tenían el poder de controlar esto. Destino podía sentir las paredes cerrándose y el peso de sus palabras presionando su pecho como 1000 toneladas. No había salida. Volvió a mirar a la mujer alienígena, cuyos ojos todavía estaban fijos en él, esperando que él tomara su decisión. Era hermosa de una manera que era casi demasiado perfecta, pero su belleza se sentía como una trampa. Todo sobre esta situación se sentía como una trampa. Jon, la garganta se apretó mientras luchaba por tomar una decisión. No quería hacer esto, no quería ser parte de su plan retorcido, pero ¿qué opción tenía? ¿Podría realmente negarse y enfrentar las consecuencias desconocidas, o ya estaba demasiado lejos en su mente? Gritó por respuestas, pero no había ninguna. La decisión pesaba mucho sobre él, y cada segundo que pasaba lo hacía sentir más indefenso. No sé, Jon susurró sintiéndose completamente perdido. Nera sintió como si yo hubiera esperado su respuesta. No necesitas decidir ahora mismo, pero tomarás tu decisión pronto. El procedimiento no se puede retrasar. Jon sintió una ola de agotamiento. Golpearlo estaba estancado, y no sabía qué era peor, la elección que tenía que hacer o el hecho de que no tenía el poder para tomarla. La primera sesión de crianza. Jon se sentó en la fría habitación blanca. Su mente era un remolino de confusión y miedo aún. Podía sentir el peso de la decisión colgando sobre él como una nube de tormenta. Habían pasado horas desde que Ner y la otra mujer alienígena lo habían dejado en soledad, y el silencio se sentía más pesado con cada segundo que pasaba. La habitación se sentía más pequeña, sofocante. No importaba cuánto intentara alejar los pensamientos abrumadores que corrían en su mente, no se irían. Yo no me apunté a esto, se repetía a sí mismo una y otra vez, pero no importaba, no tenía forma de deshacer lo que ya sé. Había puesto en marcha la elección, había sido hecha por él, lo habían atrapado aquí, y ahora el momento de la verdad se acercaba. La puerta se abrió de repente, rompiendo sus pensamientos. Miró hacia arriba para ver a Nar parada en la puerta, su alta figura alienígena recortada contra la brillante luz del pasillo. Sus ojos se encontraron con los de él, brillando suavemente, casi con simpatía, pero no había calidez en su mirada, solo una mirada fría y calculadora. Es hora, dijo Nar suavemente, su voz tranquila pero firme. El procedimiento debe comenzar ahora. Jon sintió que su corazón se aceleraba, el nudo en su estómago se apretó dolorosamente. El procedimiento, esas dos palabras por sí solas, lo hacían sentir como un objeto, como una herramienta, pero sabía que no había vuelta atrás. Ahora que había sido llevado a este momento, y no había salida, su cuerpo se sentía pesado mientras se ponía de pie, cada movimiento era lento e inseguro. Nar el lo acompañó por un pasillo largo y estrecho, las luces de arriba parpadeaban con un zumbido inquietante, y el aire se sentía espeso, casi sofocante. Los pensamientos de Jon eran borrosos, pero una cosa estaba clara, lo estaban llevando a algo que no podía controlar. Podía sentir su pulso en sus oídos mientras caminaban. Se detuvieron frente a una puerta y Ner se volvió hacia él. Estarás bien, solo sigue el procedimiento y todo saldrá según lo planeado. Jon quería decir algo, discutir, gritar, pero las palabras no salían. ¿Qué había para decir? No tenía poder en esta situación. Nar abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. La habitación en el interior era grande, tenuemente iluminada con elegantes máquinas alienígenas que cubrían las paredes. El aire tenía un olor extraño, algo estéril pero ligeramente dulce. En el centro de la habitación estaba la mujer alienígena que había visto antes, con la que se suponía que debía estar. Ella lo estaba esperando. Sus ojos brillaban violeta. Su cuerpo estaba preparado con una extraña. El corazón de Jon latía con fuerza mientras avanzaba sin poder apartar la mirada. Era hermosa de una manera que era casi aterradora, pero no era solo su apariencia lo que lo ponía nervioso, era la realidad de lo que estaba a punto de suceder. No tenía idea de qué esperar, pero sabía que lo iba a cambiar. La mujer alienígena habló con su voz como una suave melodía. ¿Estás listo, Jon? Este será el primer paso para asegurar nuestro futuro. Jon tragó saliva con fuerza, con la boca seca, asintió aunque no se sentía listo en absoluto. La mujer alienígena se acercó. Sus ojos nunca dejaron su rostro. Su presencia se sentía abrumadora. La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado cerca. Nar se paró en la puerta. Jon estaba mirando en silencio y ella había dicho que estaría bien, pero Jon no podía quitarse la sensación de que era parte de algo oscuro y antinatural. Lo estaban obligando a asumir un papel que no quería, pero no podía detenerlo. La puerta estaba cerrada, el procedimiento había comenzado. Sin decir otra palabra, la mujer alienígena se acercó y le tocó suavemente el brazo. El contacto envió un extraño escalofrío por su cuerpo haciéndolo temblar. Sus dedos estaban fríos al tacto, pero había algo reconfortante en ellos, algo que parecía atraerlo. JN no podía explicarlo, pero la sensación era extraña, casi hipnótica. Tenemos que empezar ahora.
Dijo suavemente, su voz casi tranquilizadora. No será doloroso, solo tienes que confiar en el proceso. El pecho de John se apretó. No sentía que pudiera confiar en nada aquí, y menos en la mujer alienígena parada frente a él, pero ¿qué opción tenía? Se sentía acorralado, atrapado en una situación sin salida. Estaba aquí para sobrevivir, con un propósito, le gustara o no. La mujer alienígena lo condujo a una mesa extraña en el centro de la habitación, era metálica suave, y tenía una forma que John no podía comprender. Había visto mesas médicas como esta en películas, pero esta era diferente, alienígena y fría. Ella lo ayudó suavemente a recostarse en ella, su toque casi suave, pero no había calidez en él. Ella no estaba allí para consolarlo, estaba allí para hacer lo que habían planeado mientras él se recostaba. Su mente corría, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando que me hagan? Pero la verdad era innegable, estaba atrapado en este momento, incapaz de escapar y la mujer alienígena estaba esperando, sus ojos clavados en los de él con una intensidad que le erizaba la piel. Comenzó a mover sus manos ahora trabajando con movimientos precisos mientras lo preparaba para el procedimiento. Las máquinas en la habitación cobraron vida, las luces parpadearon. A su alrededor mientras el toque de la mujer alienígena se enfocaba más, el corazón de John latía más fuerte en su pecho, su respiración entraba, jadeos superficiales, cada parte de su cuerpo gritaba para escapar, pero él permaneció allí, atado por cadenas invisibles. Esto no era solo un experimento científico, era una sesión de crianza forzada, una parte de algo mucho más grande y oscuro de lo que alguna vez había imaginado. No tenía idea de lo que le harían a continuación, no sabía qué sucedería después de esta sesión o si incluso sobreviviría, pero había una cosa que John sabía con certeza, no había vuelta atrás. Ahora que se había dado el primer paso, tenía que afrontar las consecuencias. La verdad sobre el programa. John se despertó en una pequeña habitación oscura, le dolía la cabeza y el cuerpo le dolía en lugares que ni siquiera se había dado cuenta de que le dolían. El olor metálico de la habitación se aferraba al aire, mezclándose con el extraño aroma ligeramente dulce que había llegado a asociar con la instalación alienígena. El zumbido de las máquinas zumbaba silenciosamente de fondo, pero el silencio era profundamente opresivo. Podía sentir el peso de todo presionándolo, su mente, su cuerpo, sus elecciones, pero no era solo el dolor físico lo que lo hacía sentir exhausto, era la tensión mental. Se sentía atrapado, perdido en un lugar donde nada tenía sentido. Su último recuerdo era de la sesión de crianza, había sido parte de ella, sí, pero no se había sentido real, era como si su cuerpo estuviera en piloto automático, moviéndose a través de los movimientos mientras su mente luchaba contra la realidad de la situación. Era como si hubiera estado viendo a alguien más vivir su vida. Recordaba el toque de la mujer alienígena, sus manos frías en su piel, pero más allá de eso, todo era borroso, el procedimiento estaba hecho. Pero todavía no tenía idea de lo que significaba todo lo que le estaban haciendo o lo que sucedería después. La puerta de la habitación se abrió y una figura entró. John parpadeó ante la tenue luz, sus ojos luchaban por enfocar. Eran sus ojos brillando suavemente, su figura alta y elegante parada en la puerta. John, dijo su voz firme, aunque había un tono casi compasivo en ella, has pasado por mucho, pero ahora es hora de que entiendas lo que realmente está pasando. John gimió mientras se sentaba su cuerpo protestaba con cada movimiento, la miró, la frustración se acumuló en su pecho. Quiero respuestas, no entiendo nada de esto. Me dijiste que era un proyecto que no haría, podría ayudar, pero no es nada como dijiste. ¿Qué es este programa? ¿Cuál es la verdadera razón por la que estoy aquí? Nar entró en la habitación, sus ojos se encontraron con los de él. Fuiste elegido porque eres parte de algo mucho más grande que tú mismo. Esto no es solo un programa de crianza, John. Es el futuro de nuestras especies, los humanos y los extraterrestres. El programa es una forma de crear una nueva raza más fuerte, una raza que pueda sobrevivir y prosperar. John sintió un escalofrío recorrerlo. Una nueva raza, repitió, su voz era casi un susurro, la incredulidad se apoderaba de su tono. ¿Me estás diciendo que todo esto es por algún tipo de especie híbrida? Ner asintió lentamente. Sí, hemos luchado durante siglos para encontrar una manera de asegurar nuestra supervivencia. Nuestra especie se está extinguiendo, nuestra genética es débil. Pero tus genes humanos, tu ADN es fuerte y adaptable. Hemos pasado años estudiando a los humanos tratando de encontrar la pareja adecuada y tú, John, tú fuiste el que encontramos, el que podría traer equilibrio a nuestro linaje. John negó con la cabeza, su mente acelerada. ¿Pero por qué yo? Solo soy un tipo normal, debe haber alguien más calificado para esto. La mirada de Nar se suavizó ligeramente. Aunque no hay calidez en él, tus genes son únicos. John, puede que aún no lo entiendas, pero tienes algo en tu ADN, que nadie más tiene, algo que cambiará el futuro de los humanos y los extraterrestres. Eres parte de este gran plan. John tragó, tratando de procesar lo que estaba diciendo una parte de él.
Quería negarlo, rechazar todo, pero la fría verdad era innegable. Él estaba aquí, había sido elegido, y le gustara o no era parte de algo que era más grande que cualquier elección que hubiera hecho. Entonces, ¿qué pasa ahora? John preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sigo reproduciéndome con mujeres extraterrestres? Los ojos de Nar se oscurecieron levemente, pero su voz permaneció tranquila. El programa no se trata solo de reproducir, se trata de crear una nueva generación que llevará los mejores rasgos de ambas especies. La descendencia será más fuerte, más inteligente, más dura, y más capaz de sobrevivir en el futuro. Tú ayudarás a guiarlos, John. Serás un líder, serás respetado, honrado. El estómago de John se retorció. No quería ser un líder, no quería ser parte de esto. Todo lo que había querido era una salida de su vida sin futuro, y ahora estaba atrapado en algo mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. Esto está mal, dijo con voz temblorosa. Me estás obligando a ser parte de algo que no entiendo. Me estás usando. La expresión de Nar no cambió. No te estamos obligando, John. Aceptaste ser parte del programa, firmaste el contrato, sabías en lo que te estabas metiendo. John se pasó las manos por el pelo, la frustración y la ira hirviendo dentro de él. No sabía nada, pensé que solo estaba ayudando con un proyecto. Cobrando. No me inscribí para esto, no me inscribí para ser parte de un programa de cría híbrida. Nar se acercó, sus ojos fijos en los de él con una intensidad que le dejó sin aliento. No entiendes, la supervivencia de nuestra especie depende de ti. No se trata solo de criar, John, se trata de crear un futuro donde tanto humanos como extraterrestres puedan prosperar. Este es tu propósito ahora. John sintió un sudor frío en su piel mientras trataba de entender sus palabras. Propósito, él no había pedido un propósito, solo quería escapar para mejorar su vida, pero ahora estaba atrapado en un futuro que no le pertenecía, un futuro que había sido decidido para él mucho antes de que llegara a esta instalación alienígena. La voz de Nar se suavizó casi como si estuviera tratando de consolarlo. Eres importante, John, más importante de lo que crees, pero debes confiar en él. Proceso. El programa es la única forma de avanzar para ambas especies. Tienes la opción de aceptarlo y ayudarnos a construir algo nuevo, o resistir y enfrentar las consecuencias. John la miró fijamente, su mente acelerada. No sabía qué hacer, no sabía qué era peor, aceptar este Twisted Fate o luchar contra él, pero una cosa era segura, su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad sobre el programa había sido revelada, pero John sabía que todavía no lo entendía. Todas las piezas todavía estaban dispersas y no tenía idea a dónde el rompecabezas lo llevaría. Todo lo que sabía era que era parte de algo mucho más grande, algo que podría cambiarlo todo, y no importaba lo que pasara, no había vuelta atrás. Ahora la elección final. John estaba de pie al borde de la plataforma mirando hacia el profundo abismo debajo de la instalación alienígena que se extendía ante él, un vasto lugar frío lleno de secretos y miedo. Su pecho se apretó mientras miraba el paisaje estereofónico, un lugar en el que nunca se había imaginado estar. Hace solo unas semanas, todo había comenzado tan simple, simplemente una oportunidad de escapar de su antigua vida, pero ahora estaba atrapado en algo más allá de su control, algo que apenas podía entender, y ahora se enfrentaba a una elección que cambiaría todo. Podía sentir la presencia de Nar detrás de él, o una figura alta e imponente proyectando una larga sombra sobre la plataforma. Sus pasos silenciosos resonaron en el aire frío mientras se acercaba, su voz tranquila e inquebrantable. John, es hora. No se gire para mirarla, no podía, el peso de la situación era demasiado pesado, demasiado abrumador. Es hora, dijo, pero ¿para qué? Era el momento de aceptar su destino, para abrazar el futuro que habían planeado para él, o era el momento para contraatacar, para rechazar todo lo que le habían impuesto. ¿Entiendes lo que está en juego? La voz de Nar rompió sus pensamientos. Ella estaba cerca, ahora tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. La furia de ambas especies depende de ti, eres la clave, tienes el poder de dar forma a la próxima generación. Ya has comenzado, ahora no hay vuelta atrás. John apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas. La ira dentro de él aumentó mezclándose con la confusión, el miedo. Las últimas semanas se habían sentido como una pesadilla, un ciclo interminable de elecciones. No quería hacer cada una más imposible que la anterior, y ahora esta elección final parecía la más cruel de todas. ¿Por qué a mí?, preguntó en voz baja, su voz cargada de frustración. ¿Por qué me elegiste? ¿Por qué me trajiste aquí? Nar no dudó. Tu genética, John, eres único, fuerte, tienes algo que necesitamos. Nuestra especie está muriendo, hemos pasado años buscando la coincidencia genética adecuada, y tú eres el indicado, el linaje híbrido, el siguiente paso, eres la base de un nuevo mundo. John se giró para mirarla, sus ojos buscando en su rostro alienígena cualquier señal de vacilación, cualquier señal de que esto fuera un error, pero no había ninguna. La expresión de Nar era firme, casi distante. Ella creía en lo que estaba diciendo. Realmente creía que esta era la única manera de avanzar, pero él no, este no es el camino a seguir, esto es solo manipulación. Quería gritarlo para correr a pelear, pero se sentía atrapado, acorralado. No había una salida fácil, su mente corría mientras sopesaba sus opciones. ¿Qué podría hacer ahora? ¿Quieres volver a tu antigua vida?, preguntó Nar, su voz se suavizó aunque todavía había un filo en ella. ¿Quieres volver a la existencia sin sentido que tenías antes de la vida de lucha e incertidumbre, o quieres ser parte de algo más grande, algo más grandioso? John negó con la cabeza, sus pensamientos un caos. Nunca pedí nada de esto. Pensó que había querido escapar, sí había querido una salida de su vida humana, pero nunca imaginó que ese escape lo llevaría aquí, nunca imaginó que lo llevaría a una decisión como esta. Miró de nuevo el
Paisaje alienígena. Las estrellas de arriba estaban distantes, frías, parecían tan lejanas como algo que nunca podría alcanzar, y sin embargo la decisión que enfrentaba ahora se sentía como lo más importante que alguna vez haría. Todo estaba escribiendo en eso, no solo por él, sino por el futuro de los niños que vendrían de su linaje, la especie híbrida, la próxima generación. Todo se redujo a este momento. Elegiría ser parte de su futuro para asumir la responsabilidad de darle forma, o lo rechazaría, sabiendo que al hacerlo podría poner en peligro las vidas de innumerables seres. ¿Entiendes? Narri continuó, su voz ya no suave sino urgente. Eres parte de la historia. Esto es más grande que tú, más grande que cualquier cosa que hayas imaginado. Esta es una oportunidad de ser algo más que un hombre. Esta es una oportunidad de liderar. Tienes el poder de cambiar todo. John ha escuchado. John corrió mientras sentía todo el peso de sus palabras. ¿Estaba listo para eso? ¿Estaba listo para abrazar este poder? Este destino que se le había impuesto. Valía la pena saber que su vida, su futuro y el futuro de una nueva raza dependerían de su elección. La tensión en el aire era espesa, casi sofocante. Cada respiración que John tomaba sentía que era demasiado, pero no suficiente. Quería rechazarlo, quería gritar que esta no era su lucha, que él no pidió esto, que no tenían derecho a decidir su futuro, pero en el fondo sabía que huir de eso no cambiaría nada. Podía correr, podía luchar, pero no había forma de escapar de la realidad de la situación. No importaba cuánto quisiera regresar a una vida más simple, sabía que eso era imposible. Ahora no había vuelta atrás. Tienes razón, John, dijo su voz firme, pero con un dejo de duda. No hay vuelta atrás. La expresión de Nar cambió, un destello de satisfacción en sus ojos. Bien, entonces entiendes que el futuro es tuyo para darle forma, John. Todo lo que tienes que hacer es abrazarlo. Respiró profundamente por última vez. Su mente se decidió. No sabía que el futuro lo esperaba, pero sabía que no podía quedarse en el pasado. Esto era más grande que él, era más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado y, le gustara o no, tendría que enfrentarlo de frente. Con una última mirada a Narri, John dio un paso adelante, listo para enfrentar el futuro desconocido que lo esperaba. Era la única opción que le quedaba, la única opción que podía tomar.